a Dios a fin de escapar de la carne, hermano. 4:2. ¿Cómo dice? Codicias y no tienes. Matas y ardes de envidia y no puedes avanzar. Combates y luchas, pero no tienes lo que deseas porque no pides. Hermano, cuando nosotros no nos sometemos a Dios, hermano, le damos lugar a la carne. No. Y actuamos de acuerdo a nuestras debilidades, dice Santiago, de acuerdo a las concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias, hermano? A nuestras debilidades, a nuestros deseos. Si nosotros no nos sometemos a Dios, hermano, hacemos las cosas de acuerdo a nuestra carne. Y las concupiscencias o las debilidades de cada uno son diferentes. Son diferentes. A quien no ha tomado alcohol, no se le va a presentar el diablo con una tentación de una cerveza. Él sabe cuáles son sus debilidades. Y no porque no porque Satanás sea todopoderoso o todo sabiente, mejor dicho, sino porque ve nuestro comportamiento. Hay quien es débil en su carácter y parece cerillito cuando algo. Esa es su debilidad. Y actúa de acuerdo a su debilidad. Hay quienes son muy chismosos y todo el tiempo están hablando mal de la gente. Esa es su debilidad, esa es su concupiscencia, ese es su lado débil. Y para que no caiga en esa debilidad necesita someterse a Dios. ¿Sí? Hay quienes gastan hasta lo que no tienen. Es que se van a acabar las ofertas. Y usamos el dinero de plástico, ¿verdad? Sí, se acaban los especiales. Se acaba así la tarjeta de crédito así. Y ya está la pobre tarjeta pidiendo auxilio y nosotros ahí estamos. Son las debilidades, hermano. Son nuestra carne, hermano. Dice, si no nos sometemos a Dios, el mundo nos acarrea. Dice, cualquiera que es amigo del mundo es enemigo de Dios. O somos amigos de Dios o somos amigos del mundo. ¿A quién queremos agradar? ¿A quién le dedicas más tiempo? ¿A quién le dedicas más tiempo? ¿A quién pones más esmero en qué? ¿En las cosas del mundo o en las cosas de Dios? Necesitamos someternos a Dios para ser triunfadores en esto, hermano. El diablo también nos está poniendo tentaciones. Resistan al diablo y huirá de ustedes. ¿Cómo le vamos a resistir? Sometiéndonos a Dios. Sometiéndonos al Espíritu Santo. Señor, toma el control de mis deseos pecaminosos. Toma el control de mi yo. Toma el control de mi carácter todos los días, hermano. No es de que le echo gasolina espiritual a mi alma y ya. Hasta el domingo, hermana. Todos los días, hermano. Estamos gastando. Estamos teniendo luchas todos los días. Todos los días. ¿Ven? Debemos someternos para gozar de la gracia de Dios. Vamos a ver qué nos dice 4:6. Ajá. Él nos da de su gracia, hermano. Nos hace humildes. Cuando nosotros nos sometemos a Él, Él nos ayuda a someter nuestra carne, a someter nuestro carácter, a someter aquello con lo que estamos batallando. El Señor nos ayuda, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor toma el control de nuestras debilidades. Hermano, Dios quiere que seamos victoriosos en la vida cristiana. Dios quiere darnos lo mejor, pero tenemos que ser hacedores de la palabra. Tenemos que seguir al pie de la letra lo que nos dice en el mapa. Aquí tenemos que hacer hacedores, que hacer caso de lo que Él nos aconseja. ¿Sí? Debemos someternos para ser guiados por Él. ¿Qué nos dice el 4:13? Vamos ahora, los que decimos hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. El 15, ¿cómo dice? En lugar de lo cual deberíamos de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. A veces nos sentimos dueños
de nuestro tiempo. A veces nos sentimos dueños de la vida. No sabemos, hermano. Si el día de mañana, dice que llegó un señor al aeropuerto y que le dijo a la señorita, dame un vuelo para tal lugar. Dijo, sí, pero es tanto, dijo, pero no traigo dinero. Yo tengo que ir al lugar. Porque le dijo, pero ¿quién lo manda? Dijo, Dios me manda. Y Dios me dijo que fuera, yo no tengo dinero, y no sé cómo. Dijo, oiga, pero es que el asunto no es así, tiene usted que pagar el boleto. Si Dios me está mandando, es porque Él sabe cómo, o sea, tú nada más dame el boleto. Dijo, pero es que tiene que pagar el boleto. Bueno, si Dios quiere, detiene los aires, ya no vuela ningún avión. Ni tú respiras. Déjame ir adentro. Aquí está su boleto. Tenerle fe a Dios, creerle a Dios, ¿verdad? Y hermano, que el Señor nos vaya guiando, que el Señor nos va dirigiendo, pero no es de acuerdo a nuestras emociones. El Señor nos va dirigiendo de acuerdo a su palabra. Y Él dice en la Biblia, Él intercede por nosotros y nos dice qué pedir y qué no pedir. ¿Sí? Resultados de someternos a Dios. ¿Qué va a pasar si yo me someto a Dios? Él me exalta, hermano. Él nos va a exaltar. Él nos da de su gracia. Él abre puertas. No tiene usted que andar diciendo, yo soy bueno. Invítenme a predicar porque yo soy bueno. Dios da de su gracia. Dios levanta. Dios levanta. Nadie lo puede tumbar. Dios es el que pone reyes y quita reyes. Dice la Biblia, no hay autoridad si no es de parte de Dios. Y los que hay, por Dios han sido establecidos, dice la palabra. Entonces, todo lo que está, aunque no nos gusten, hermano, aunque no nos gusten los gobernantes, están ahí porque Dios lo permitió. Ellos van a dar cuenta a Dios, no nosotros. Pero es que debió haber ganado, ¿verdad? No hay autoridad si no es de parte de Dios. Y las que Dios, ahí están, por Dios han sido establecidas. Dice, humíllese ante Dios y Dios le va a exaltar. Dios te va a poner en el lugar donde Él quiere, aunque tú no quieras. Humíllate ante Dios y Dios te va a poner en el lugar donde Él quiera, no donde tú quieras. A veces añoramos estar en un lugar y el Señor dice, no, espérate acá. ¿Sí? Espérate acá. Hay quienes decimos, no, yo no quiero ser predicador. Y el Señor dice, acá. ¿Cuántos de ustedes siempre han querido ser predicadores? ¿Sí? ¿Cuántos no querían ser predicadores? Sí. Dicen, no. Yo soy hija de pastor y decían, no. Batallar con gente. Ay, no. A veces unos están de buenas y a veces esos mismos te dan la espalda y a veces esos mismos. No es fácil trabajar con gente. Pero pasa lo mismo en el trabajo, hermano. En el trabajo secular. El trabajar con gente siempre te va a traer problemas. Porque el hombre es muy complejo. El ser humano es muy complejo. Pero si aquí servimos a Dios con gusto, pues el Señor nos pone en el lugar donde Él quiere. Amén. ¿Dónde vamos? La paciencia. La paciencia. Un ejemplo del pasado. Santiago pone un ejemplo del pasado. A ver qué nos dice 4:6. 5:10, perdón. 10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción de paciencia de que hablaron en el mundo. Y aquí tenemos por ejemplo que sufren. Habéis oído la paciencia de Dios y habéis la aflicción de la del Señor es. Ajá. Ese es un ejemplo del pasado. Los profetas. La fe de Job, hermano. Ese es un ejemplo del pasado. ¿Sí? ¿Cómo era Job?
cómo eran los profetas. Dice, la paciencia de ellos, hermano. Ser paciente quiere decir estar bajo de, a pesar de. Estar bajo presión, a pesar de. Estar pasando por pruebas y ahí se va desarrollando la paciencia. ¿Sí? Ahí se va desarrollando la paciencia. Un ejemplo del pasado es Job, son los profetas. Un ejemplo del presente, ¿qué dice Santiago 5:7? Ajá. Quien siembra, luego espera cosechar. ¿A ustedes les pusieron a practicar el sembrar un frijol en la escuela? ¿Cuánto teníamos que esperar? Y el frijol es de los que más rápido se... ¿Verdad? No es de que luego ya, o sea, hay que esperar. Ese es un ejemplo presente. ¿Sí? Sí, cada rato íbamos y lo veíamos, ¿verdad? Igual como cuando nos dicen, la gallina puso huevos y va a tener pollito. Queríamos que ya, hasta queríamos ayudarle al pollito a salir del cascarón. Todo tiene su tiempo. ¿Sí? Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y para desarrollar la paciencia hay que esperar en el tiempo de Dios, no en el de nosotros. El tiempo de Dios a veces tarda, hermano. De que Dios le prometió algo, a veces tarda años o décadas en que llegue. ¿Sí? Cuando Dios le prometió al pueblo de Israel desde la tierra prometida, no les llegó en una semana, no les llegó en meses. Tardaron muchos años y pasaron muchas situaciones y pasaron muchas pruebas y atravesaron desiertos y llegó. Porque Dios lo que promete lo cumple. Entonces, hay que desarrollar la paciencia y ahí está el ejemplo de los profetas. Y ellos a veces tuvieron que pasar muchas situaciones difíciles. Mencióneme un profeta que pasó situaciones difíciles por ser profeta. Nehemías, Jeremías, Elías. Y ahí pone Santiago algunos ejemplos de los profetas. Job, hermano. Casi no tuvo pruebas Job. Casi nada. A quien se debió haber llevado no se la llevó. Según nuestra perspectiva, ¿verdad? A la mujer. Ojalá y le haya cambiado el Señor. Todo le quitó, pero Dios no se equivoca. Dios hace todo perfecto. Decía, pero apenas estaba yo cuando me avisaron que ya... Sí, pero... Y luego todo el enfermo, el pobre, ¿verdad? ¿Y qué le quitaron a Job, hermano? Los hijos, los animales, y era... Su riqueza se medía por el ganado, por las tierras, ¿sí? Se medía en especie, su riqueza. La madre dejó aquella, ¿cómo se dice? El aguijón, ¿verdad? Que estaba, dale, ya, maldice a Dios y muere, que una cosa. Una esposa así, qué bárbaro. A lo mejor si usted hubiera sido, le hubiera dicho, Señor, llévatelo, te lo mando, ¿verdad? No, hermano, pero qué bárbara esa mujer. No. Pero bueno, nos pone Santiago el ejemplo de Job y de los profetas, ¿sí? De cómo seamos pacientes. Y el ejemplo presente es el del sembradío, ¿sí? Que cuando sembramos algo, tenemos que esperar al tiempo de la cosecha. Hay que esperar. No es de la noche a la mañana. Así como en el sembradío hay que esperar el tiempo de la cosecha, así nosotros, hermano. Hay que esperar en que el Señor nos dé la respuesta. El ejemplo del futuro, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ahí está la respuesta. Ajá. La paciencia hay que desarrollarla, hermano.
Hay que desarrollarla. No nace, el hecho de que tengamos a Cristo en el corazón no nos hace pacientes de la noche a la mañana. Hay que desarrollarla. Hay que aprender como los niños chiquitos que usted les enseña a caminar, les enseña a lavarse las manos antes de comer, les enseña a no subir los codos a la mesa, les enseña todo lo que el niño sabe es porque usted se lo enseñó. Igual en la vida cristiana. Tenemos que aprender. Y hay quienes a veces el Señor se tarda más que con otros. ¿Por qué será, hermano? Porque somos más cabezones, ¿verdad? Más tercos, más testarudos. La oración ayuda al hombre a madurar. No necesito orar yo. Ya me la sé de todas. Dios ya sabe lo que necesito, hermano. Todos necesitamos tener comunión con Dios, hermano. Todos necesitamos orar. Necesitamos tener comunión con Dios y con los hermanos de la fe. Dice el 5:13, haga oración, cante alabanzas, llame a los ancianos de la iglesia. Amén. Si está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Haga oración. Hermano, eso es lo que nos funciona, hermano. A Dios no tenemos que ayudarle. Alguien dijo por ahí, ayúdate que yo te ayudaré, no es cierto. Primera de normas. Haga oración, cante alabanzas. Órele al Señor, hermano. Esté contento con Dios. No se esté quejando todo el tiempo. Esto nos demuestra que somos cristianos maduros. Cuando todo el tiempo nos estamos quejando, esto muestra que somos inmaduros. Nos comportamos como niños mimados. Pero es que yo quiero. Pero es que ¿por qué no me lo da? Parecemos que traemos una piedrita en el zapato, ¿verdad? Cuando tenemos un niño demasiado mimado. Dice, ¿qué les dice Santiago? En el 5:14. ¿Está alguno enfermo? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Ven? Y si está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. La gente, los ancianos, hermano, no se refiere a los viejitos, sino a la gente más madura en el evangelio. ¿Sí? A la gente madura en el evangelio, a la gente que puede ayudarte en la vida cristiana. Y dice, y oren por él y que le unjan con aceite. Ahí en el verso 14 dice que le unjan con aceite, no se refiere como lo hacen los católicos, hermano. Que dice que no es la extrema unción para enterrarlos, ellos lo van y le ponen el aceitito para, ya se va a morir. Ya se va a morir, ahí quieres que, ya me estoy muriendo, quiero que me bautice. Y te bautiza ahí sentadito y nada, que no te mueres ahí. Ahí andas de ratito como en pecado otra vez, ¿verdad? El aceite, hermano, no es para mandarlo al otro mundo, no. El aceite se usaba como remedio medicinal, ¿sí? En ese entonces se usaba como remedio medicinal, pero también tenemos que entender, hermano, que el aceite no sana. Hay quienes, si no le ponen aceite, no quiere que oren por él. No, falta el aceite, espérese, pastor, déjeme ir a traer el aceite. Ay, no encontró el aceitito de oliva, pero bueno, es la cocina, ¿no? Es solamente para simbolizar el contacto físico y la sanidad que Dios va a hacer en la persona, hermano. El aceite no tiene poder. El aceite no tiene poder. El que sana, ¿quién es? Dios. Es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, es solamente para simbolizar y como que algunos comentaristas dicen para acrecentar la fe del enfermo. Para que él vea físicamente y decir, wow, ya, o sea, Dios va a obrar, ¿verdad? Es ¿cómo se dice? Simbolizar algo físico de lo que Dios va a hacer en la persona, ¿sí? Acrecentar nuestra fe. Dice también, confesión de pecados. Dice que confiese los pecados.
Vamos a orar por el enfermo, pero si tuviera pecado, que los confiese. El que confiese los pecados no quiere decir que va a traer sanidad tampoco. No quiere decir que va a traer sanidad a su cuerpo. Si usted es pecador y está enfermo, dice, hoy déjame te cuento todo esto y todos los pecados. No quiere decir que ya va a ser sano, pero sí va a ser liberado, porque el hecho de traer pecado, hermano, pecado oculto en la vida, hay carga. Yo no sé si usted recuerda, conoce a alguien que estaba con pecados ocultos. Cuando hay pecado oculto, hermano, acarreas enfermedades. Alguien que tiene una doble vida. ¿Qué enfermedades puede acarrear a alguien que tiene pecados ocultos, hermano? Ansiedad, estrés del corazón, gastritis, colitis, hermano, infarto. Sí, hermano. La alta presión de tanto estar pensando y qué tal si me descubren y qué tal si me va a ver mi esposa y la esposa ni importa, ya está bien dormida, pero él está tan tensionado que hasta un infarto. Hay que orar y que confiesa los pecados. Y dice la palabra del Señor que la oración del justo puede mucho. Sí, la oración del justo puede mucho. Entonces, necesita ser liberado de la carga del pecado. Ya vamos a terminar, hermano. Algo que nos ayuda a madurar también en la vida cristiana, según Santiago, es ganar almas que se han desviado del camino del Señor. Y ahí está en Santiago 5, 19 y 20. ¿Qué dice, hermano? Qué importante es, hermanos, que nosotros estemos al pendiente de la vida espiritual de los demás. Que cuando nosotros tengamos nuestro devocional, que cuando nosotros estemos orando en la comunión, en la intimidad de nuestro hogar, y que viene a nuestra mente alguien, hermano, que no hemos visto en la casa de Dios o que sabemos que anda en pecado, interceda por él. Y hágale, en el amor de Cristo, hermanos, hágale ver de su pecado. No lo condene, no lo juzgue, no lo enjuicie, no lo mande al infierno. Con el amor de Cristo en su corazón, dígale, hey, Dios tiene misericordia todavía. Dios te ama. Tu familia te ama. Y hay que traerlo, dice la palabra del Señor, y cubrirá multitud de pecados. Entonces, qué importante es que nosotros pensemos en los demás, hermano. Esto nos habla de una persona madura. Eso nos dice Santiago que demostramos que estamos madurando, que demostramos que estamos creciendo. El ganar almas para Cristo, ¿sí? El preocuparnos por los demás. ¿Alguien que es infantil espiritualmente se va a preocupar por los demás? Se preocupa por sí mismo. Que yo esté bien, que no le preocupa nada más él mismo. Pero alguien que es maduro espiritualmente se fija si alguien no ha ido, se fija si alguien anda mal, se fija y no para enjuiciarlo, no para condenarlo, sino para traerlo, para restaurarlo. Qué importante es, hermano, que si nosotros sabemos que alguien ha caído, lejos de enjuiciarlo, le restauremos. ¿Quién no ha fallado, hermano? ¿Quién no le ha fallado a Dios? Todos le hemos fallado. Y todos en algún momento hemos necesitado que alguien interceda por nosotros. Que alguien nos abrace y nos diga, hey, estoy orando por ti. Qué importante es que nosotros demostremos que nosotros también nos importa la demás gente que anda mal. ¿Sí? Si usted conoce de algún hermano, de alguna situación, de alguien cercano a usted, que Dios le dé todo el amor cristiano en su corazón y lo restaure a esa persona. El hecho de vivir en la vida recta no quiere decir que tenemos que ser duros con la gente. No quiere decir que tenemos que ser ásperos con la gente. Podemos vivir en rectitud, pero con el amor de Cristo en el corazón. ¿Amén? Con el amor de Cristo. Podemos corregir a la gente con amor.
No tenemos que corregirlos a golpes y con palabras hirientes ni nada. Si Dios está en nuestro corazón, tenemos que restaurarle y amarle, así como Cristo nos amó a nosotros y nos levantó. Amén. ¿Quieres cerrar tus ojos, hermano? Padre Celestial, en esta mañana, en esta hora, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestro corazón a través de esta lección. Gracias, Señor, porque tú quieres enseñarnos cosas buenas, Señor, y maravillosas para nuestra vida, Señor. Y tú quieres que seamos creyentes maduros, mi Dios. Santiago nos ha hablado, Señor, en esta hora, mi Dios, acerca de cómo crecer, cómo madurar, cómo, Señor, hacer hacedores de tu palabra, mi Señor, y cómo controlar nuestra lengua, mi Dios, y de tal manera, Señor, que usemos nuestra lengua para edificación, mi Dios. Te alabamos y te glorificamos. Permítenos estar el próximo clase, Señor, y guarda a mis hermanos a sus hogares, mi Dios, y que tu nombre sea glorificado. Amén.